Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Se me hizo ya bastante tarde, estaba yo con mi padre, se hizo bastante tarde, y nos pasó una cosa muy rara. En la fosa común donde se entierran los fetos, oímos voces, oímos unas voces, eran sobre las 11 de la noche, 11:30, pues entramos para allá, era una verja de estas de antigua de hierro, y costaba mucho abrir la puerta, y cuando entremos allí, mi padre y yo, bueno, nos quedamos alucinando porque empezamos a oír voces de niños llorar, tanto mi padre como yo lo vimos, Estábamos haciendo un trabajo porque al día siguiente había que enterrar a una persona, el entierro de una persona. Y eso, bueno, a mí se me puso la piel, pero de gallina. Ahí se oían niños llorar, pero niños llorar. Yo y mi padre oímos lo mismo, niños llorar. Era donde enterraban los fetos de los bebés. Y eso me ha dejado muy marcado, eso sí que me ha dejado muy marcado. 1:36, 11 grados y medio en el exterior de la Gran Vía. Nuestra nave del misterio arranca. Y arranca con un testimonio que podía ser el de cualquiera de los miles de amigos de Milenio 3. La semana pasada con Francisco Contreras y con todo nuestro equipo empezábamos una labor de investigación interactiva con todos vosotros. Nuestro objetivo que nos contaseis vuestras experiencias relativas a un fenómeno que nos puede parecer antiguo, trasnochado, pero que sigue ahí. Espectros, fantasmas, entidades, visiones, ponedle el nombre que queráis. Nosotros lo que hemos hecho es entrar en contacto con vosotros y recoger vuestros testimonios, que una vez más en este programa sirven de plataforma para que seguramente en muchas casas, en muchas carreteras, en muchos campos, la gente quizá esta noche, tal noche como hoy, pierda el miedo y cuenten experiencias que siempre quedan en esa biografía oculta que nadie quiere contar. Esta noche, aunque parezca una paradoja, en Milenio 3 todos queremos perder el miedo. Abrimos los micrófonos y abrimos también el alma. Queremos contar, tal noche como hoy, nuestros encuentros con lo extraordinario. La otra realidad. Milenio 3, en la SER. Don Antonio Bravo, de nuevo haciendo doble turno con nosotros esta jornada ya de sábado, no de viernes, llena de información y de documentación. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Yo creo que nada más empezar, hoy sí, como siempre, líneas abiertas, porque claro, seguimos llamando a la colaboración. Ha sido fructífera, ¿eh? Has hablado tú personalmente y Katia Rocha también. ¿Cómo nos ayudan con muchos nuestros amigos oyentes? El fin de semana pedíamos su participación el fin de semana pasado sobre hechos, apariciones sobre todo, que hubieran tenido en algún edificio, en alguna casa, algún momento en el que hubieran visto algo extraordinario. Nos llegaron un montón de mensajes, Iker, hemos llamado a algunos de ellos y la verdad agradecerles a todos que en todo momento hayan puesto a nuestra disposición su testimonio. Aquí ni quitamos ni ponemos, ellos vieron eso, así nos lo contaron y esta noche lo vamos a escuchar. Ellos vieron o sintieron, percibieron, a veces escucharon, porque caramba, menudo testimonio. No es que hemos recogido muchos más y algunos han quedado fuera, pero no porque sean más o menos importantes, sino por la cuestión típica del tiempo. Ha ocurrido como en el suceso de los encuentros en la carretera, un programa ya célebre de Milenio. Estamos en nuestra emisión 302, por cierto. Quizá nos ha llamado la atención, pues por todo lo que conlleva, digno de una novela de Allan Poe, el testimonio de este oyente, trabajando de enterrador, de acondicionador de ciertos sepulcros, mejor dicho, con su padre. Un oficio tan respetable como otro cualquiera, pero que claro, tiene condimentos que hombre, inquietan. Y que entrando justamente en la fosa donde se enterraban a los fetos, escuchaban llantos. Muchas veces hemos nosotros escuchado ese testimonio, llantos en los camposantos. Y también muchas veces hemos intentado deciros que probablemente hay un fenómeno acústico provocado por lechuzas o gatos que puede ser el responsable. Ahora bien, cuando el testimonio como el que hemos escuchado es tan fidedigno, de gente que trabaja allí, de gente que conoce el entorno, de dos personas a la vez, y que les marca de por vida, por lo menos hay que pensarlo. ¿Quién lloraba? Él mismo además nos decía que no eran gatos, que en la zona no había, porque tú en algunos de los programas hiciste mención a lo que acabas de decir ahora, que podían ser animales. Y nos contaba que él tiene un niño pequeño, dice Carmen, y eso no se parecía nada a los maullidos de gatos. Eran los gritos, los llantos, como los que da mi niño pequeño. Sabéis que Milenio es un programa totalmente poliédrico, diferente, informativo, pero esta noche pues toca eso de cubrirse con la manta, que todavía hace frío. Carmen, abrimos las líneas.
Claro que sí, que líneas abiertas 7640, palabra clave Milenio, y como siempre lo que queráis. Si nos queréis contar vuestros testimonios, si habéis vivido algo fuera de lo normal o que vosotros penséis que es algo extraordinario, pues podéis hacerlo en 7640, palabra clave Milenio, espacio, y como siempre lo que queráis. También si queréis darnos vuestra opinión sobre los testimonios que vamos a emitir esta noche. Esta noche además vamos a sortear 3 libros de Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio, de Francisco Contreras Gil, donde se recogen algunos de los testimonios de esas casas encantadas que hay por todo nuestro país. Y además aprovechamos para mandar un abrazo muy, muy fuerte a Francisco, que sabemos que se encuentra un poco malito, por eso no está con nosotros. Enfermito. Y a mucha gente. Aprovecho también para mandarle un fuerte abrazo a Fernando. Él sabe quién es, un buen amigo, y por supuesto en esta casa pues el señor Joaquín Luqui, que es de rigor, ánimo para todos. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER. 1:42. Vamos a escuchar el testimonio de Blanca. Blanca trabajaba en un hospital de Sevilla. Los hospitales, y lo hablábamos con Francisco la semana pasada, tienen también ese entorno. Bueno, claro, todo es telepatía. Digo hospitales y Antonio Bravo pone una música que tiene que ver con hospitales antiguos, con orfelinatos de niños, el espinazo del diablo. Bueno, pues eso, porque esa imagen sigue un poco nuestro subconsciente. Sabíamos que seguramente vigilantes y personas de hospitales iban a ser los primeros que iban a conectar con nosotros. Lo queríamos hacer como estadística, y desde luego la estadística ha salido positiva. Seguramente junto con militares o responsables de cementerio o viajantes de carretera por la noche son los términos o las profesiones que más testimonios nos han proporcionado. Blanca sufre un síntoma previo muy curioso y que se ha repetido, porque es algo que no es de ahora, no es nuevo. Las voces que llaman en un lugar concreto de los hospitales. Nos hemos quedado un tanto sorprendidos porque ahora, a través del 7640, palabra Milenio, hemos podido comprobar la similitud entre gente que jamás ha hablado entre ellas y que han descrito lo mismo en la brevedad de un mensaje de móvil. Voces que llaman por tu propio nombre en ciertos lugares, en ciertos entornos de los hospitales. Escuchamos a Blanca. Bueno, por las noches normalmente pues siempre es cuando más silencio hay, cuando más los pacientes pues suelen estar durmiendo. Y bueno, como el equipo de enfermería normalmente no son guardias 24 horas, sino que son turnos, entonces estamos despiertos toda la noche. A mí lo que me sucedió personalmente fue una noche que estábamos haciendo nada, estábamos allí charlando mientras estaban los pacientes durmiendo, entre ronda y ronda, pues estábamos allí. Y estando un auxiliar y yo, escuchamos cómo me llamaban a mí, pero sin decirnos nada, o sea, como si llamara algún paciente o algo, nos levantamos las dos y nos asomamos al pasillo, y sin decirnos nada, me mira a un lado, mira a otro, se vuelve para atrás, y me dice, Blanca, ¿tú has escuchado lo mismo que yo? Digo, sí, me han llamado, ¿no? O sea, verificando un poco lo que habíamos escuchado, y en el hospital no había absolutamente nadie, o sea, está todo callado, y bueno, en ese momento, en esa planta, era de medicina interna, esa en la que yo estaba esa noche. Y allí, bueno, pues desgraciadamente pues muchos pacientes fallecen pues porque son muy mayores o tienen patología en estadio terminal y bueno, fallecen allí. Dos menos cuarto de la noche. Sabemos que muchos oyentes de Milenio 3 precisamente están trabajando en estos entornos. No queremos, por supuesto, asustarles, sino precisamente abrir la posibilidad de que nos cuenten sus experiencias, si son propias o han conocido de otros. Aquí estamos para recopilar toda esa información y redireccionarla a todos vosotros. Había un doble elemento que podemos llamar fenómenos previos, que luego muchas veces terminan en eso que muchos llaman apariciones. Algunos distinguen, luego lo haremos, entre espectros y fantasmas, veremos qué diferencias hay, al menos a nivel de la parapsicología clásica. No sabemos muy bien qué valor puede tener eso, pero ahí está. Blanca habla de otro fenómeno que a mí sí que me ha dejado, bueno, pues por lo menos me he puesto en el lugar, Carmen, de esta enfermera o de este médico o de este auxiliar sanitario en un momento dado que se encuentra con eso, hospitales o habitaciones completamente vacías,
donde se ha desalojado porque ha muerto alguien y escuchamos lo que pasa. Siempre me pasó con la que estaba justo a la vuelta, la primera habitación a mano izquierda del control de enfermería. Esa era la que a mí me ha sucedido, el hecho de que se encienda la habitación y no hubiera nadie. Que estaba vacía, vamos, que no había nadie, entonces tenía que ir a la habitación, apagar el timbre y volver otra vez. Y muchas veces al rato volvía otra vez a sonar y otra vez ibas, apagabas el timbre y volvía. Lo que pasa es que cuando estás trabajando en un medio hospitalario, después cuando nos reunimos muchas enfermeras y estamos hablando de las cosas que nos suceden, ahí ya quizás le damos un poquito más de ambiente, ¿no? Pero en ese momento, cuando estás sola, pues la verdad es que te asusta un poco. E intentas darle una explicación lógica para no estar asustado el resto de la noche. Pero la verdad es que hay momentos que se viven un poco de tensión en ese aspecto. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Testimonios que nos llegan al 7640, que nos dicen, por ejemplo, hola, una conocida muy seria me contó que su cambio de casa se debía a las cosas que le pasaron desde que vivía en ella. Además, su niña veía a una mujer en el pasillo que la hablaba. En noches como esta alegra el corazón sentirse unido a todas las buenas personas que hacéis y escucháis este programa único, nos dice otro amigo. Iker, mi novia y yo estuvimos en Belchite y la verdad que fue increíble, porque en la cámara de fotos salían imágenes de personas que nosotros no podíamos ver allí mismo. Por favor, que las envíe. milenio3@cadenaser.com, contenidos@ikerjimenez.com, que precisamente Guillermo León, que todavía nos acompaña aquí en el estudio, tendrá bien, por supuesto, colgarlas en esa sección Investiga al Oyente, donde estamos compartiendo ese tipo de fotografías de las que luego también vamos a hablar. Soy Aarón, de Tenerife. Una vez en el barranco de Badajoz vimos justo a la entrada dos seres que venían hacia nosotros. Eran muy altos, nos asustamos y nos fuimos rápido. Somos cinco Barranco amigos. de Badajoz. ¿He contado alguna vez lo que me pasó allí? Lo has contado en innumerables ocasiones y que Bueno, ya pues todo ahora el mundo no lo voy sabe. a contar, ahora no lo voy a contar, y entonces mucha gente dirá que lo cuente, donde escuché mi propia voz, con explicación, natural, allí, en el barranco de Badajoz, pero claro, iba yo con toda la leyenda en la cabeza del barranco de Badajoz por cosas como esta que nos cuentan. Somos 5 amigos que estamos en una casa abandonada en el norte de León. Estamos acongojados y no dejamos de oír cosas raras. Y uno de nosotros también ve cosas extrañas. Pues a los amigos de León, menudo lugar, precioso, pero para estar ahora, esta noche, yo os mando un mensaje, aparte de un abrazo, y es como diría Germán de Argumosa: si son sensibles, apaguen su receptor. Otros amigos que están de acampada y están aterrorizados. Hemos pegado un salto y bueno, dice una cosa que yo no puedo reproducir en la radio y nos hemos dado cuenta de que era un conejo. Sois los mejores. Felicidades por el programa. Hola a todos. Una noche saliendo del baño había una mujer en la cama con las manos en la cara llorando, nos dice Patrick de Málaga. Hay mensajes cuando... Y fíjate que yo criticaba esta posibilidad cuando la sugirió o la impuso Mariano Revilla, que ha sido una de las grandes revelaciones del programa, la comunicación con vosotros de esta manera tan directa. Este mensaje último era de Patrick, ¿no? De Málaga. Bueno, pues hay mensajes que no sabes por qué. Son 2 líneas, ¿verdad? Son lo que encierran, ¿no? No sabemos cómo será el caso. Yo creo firmemente que seguro que han visto eso. No sé qué explicación tiene. Seguramente puede tener explicación natural o no. Pero fíjate, una mujer llorando, tumbada en la cama y que... Sentada en la cama. Con las manos tapándose la cara. Puri desde Almería nos dice: de pequeña vi una mañana una sombra blanca en el pasillo de mi casa y desde entonces me tapo hasta la cabeza. Ahora tengo 23 años. Lo curioso, Carmen, ahora seguiremos 7640, Palabra Milenio, sorteamos ese libro fantástico de Francisco Contreras, Casas Encantadas, del Archivo del Misterio de Edad. Es el experimento que se puede hacer. Damas blancas. Damas blancas ha habido muchas en lo que es hasta la leyenda española. La dama blanca del castillo de Ribo de Santiuste, donde se fue allí precisamente Mariano Revilla y Antonio José Alés. Yo estuve con Lorenzo Fernández varias ocasiones y nos llevamos unos cuantos sustos. No llegamos a ver nada, pero sí Antonio José Alés y su equipo aquí en la cadena SER hace pues casi 30 años vieron algo, como una presencia y contestaba una serie de cosas y cómo las alarmas que habían puesto saltaban una y otra vez.
justo en el pasillo donde aparecía esto según la tradición. Pero las damas blancas son de muchos tipos. Algunas pueden generarnos miedo, inquietud. Hubo otras, sin embargo, que... Yo, por ejemplo, en los archivos tengo un par de casos interesantísimos. La niña de Teba, nos podría hablar Francisco Contreras. La niña de Arroyo Xujayal, en Albacete. La niña de Rojales, en Alicante. Siempre la misma historia, pero no es leyenda urbana. Son niñas que se pierden en el monte, en entornos inhóspitos, muchas veces cerca del invierno. Algunas motivaron, como estas tres que os hablo, investigaciones de la Guardia Civil y de la Policía Judicial. La niña no aparecía por ningún sitio. En el caso de Antoñita Tamayo, tenía 3 años, sola, en la Sierra de Alcaraz, en plenos días de diciembre, y se la encontraron en una especie de cueva, sin síntomas de congelación. Habían pasado 4 días, y la niña solo recordaba que se había perdido, y que de repente, en mitad del camino, había surgido una especie de mujer, vestida con túnicas blancas. Lo mismo ocurrió en Teba, lo mismo ocurrió en Rojales, Alicante. Mucha gente ha pensado en damas protectoras. Por lo tanto, no solo es una visión de miedo, aunque quizá también nos pueda dar miedo estas entidades, sean lo que sean. En Madrid tenemos una muy cerquita de aquí, a apenas unos cientos de metros. Queremos contaros su historia. Es la Casa de las 7 Chimeneas. La Casa de las 7 Chimeneas está ubicada entre la calle Infantas y la Plaza del Rey, muy cerquita de aquí de la Gran Vía. Fue construida en el tiempo de Felipe II. Se edificó hacia el año 1570 para Juan de Ledesma, que era secretario de Indias. Hay muchas leyendas en torno a este edificio, pero la más extendida es la que hace referencia a la aparición fantasmal de una mujer que se decía era doña Elena, hija de un montero del rey Felipe II. Cuenta la tradición que el padre de la joven ordenó construir la casa para que viviera su hija. Esta se casó con el capitán Zapata, el cual a los pocos días de su boda se tuvo que marchar a la batalla de San Quintín, donde falleció. La joven quedó desolada tras conocer la noticia y permaneció encerrada durante meses en sus aposentos. Allí no paraba de llorar. Un buen día la viuda también fue hallada muerta en su alcoba. Todo indicaba que había sido asesinada. Antes de dar la santa sepultura, su cadáver desapareció misteriosamente. Su padre, al conocer la noticia, no pudiendo asumir la muerte de Elena, decidió ahorcarse en una de las vigas de la casona. Varios años después, los vecinos aseguraban que una figura femenina, vestida con blancos ropajes y con una antorcha en la mano, se paseaba por los tejados de la Casa de las 7 Chimeneas, se ponía de rodillas dándose golpes en el pecho y a los pocos segundos desaparecía. Ya en el siglo XIX, con motivo de unas obras que se estaban realizando en el inmueble, los trabajadores hallaron en los sótanos el esqueleto de una mujer y a su lado varias monedas del siglo XVI. En 1960 fueron descubiertos otros restos humanos. En este caso se trataba de los de un hombre. En esa misma zona del centro madrileño se cuenta la historia de un hacendado de las Indias que al volver a la corte decidió casarse con una jovencita amiga del rey. Cuando terminó la ceremonia, el novio corrió a la alcoba en busca de su esposa, pero no halló a esta por ninguna parte. La buscó por toda la casa y la encontró muerta en el sótano del edificio, con un puñal clavado en el pecho y las arras de la ceremonia esparcidas por el suelo. Años más tarde, en 1960, ese macabro descubrimiento. Decían que el cadáver emparedado tras los muros de la Casa de las 7 Chimeneas era el de esa mujer, muerta en extrañas circunstancias. Esta música tan terrible y estridente, que yo creo que sin duda tiene fluvios más que extraños, es la del Exorcista, pero la de la película original, no la de Michael Field Tubular Bells. Antonio Bravo quiere asustar a los amigos de León y demás porque nos pone una sintonía que es tremenda, la música que diseñó y eligió el propio William Peter Blatty para esa banda sonora inolvidable. Precisamente músicas como estas, entornos concretos, pueden sugestionarnos. Seamos críticos, seamos científicos y pensemos que eso, un entorno proclive, puede hacer también, ¿por qué no?, que veamos lo que no está. Hemos recogido, para tener la otra cara de la moneda, testimonios de amigos de Milenio 3 que eran conscientes, han pasado noches muy desagradables en ciertos lugares que les tocaron, pues por profesión, por ubicación. Por ejemplo, en el Reino Unido, en un lugar llamado Maitland,
José Manuel, que es de Bilbao, resulta que llega a su nuevo lugar de trabajo y ¿os imagináis? ¿Os imagináis una casona perdida en la nada, donde la madera cruje, donde hay una leyenda de fantasma, donde ocurren 1000 historias? ¿Cómo no sugestionarse? ¿Cómo pasaba las noches nuestro amigo José Manuel de Bilbao? Bueno, es una mansión que está situada cerca de Miklam, que es una villa. La villa consiste, bueno, pues en un cementerio, la iglesia y un pub. Y es una mansión victoriana de hace unos 300 años más o menos, diría 200, 300 años. Allí con anterioridad vivió gente de la Revolución Francesa. O sea, bueno, era una típica casa antigua de pasillos estrechos, se oían crujidos continuamente de noche, la típica luna. Es un ambiente realmente, pues, una experiencia un tanto terrorífica en realidad. En el primer momento, por la noche hay que cerrar una serie de locales que hay alrededor de la mansión, está rodeado de árboles todo, la oscuridad, hay colinas alrededor, y probablemente lo más terrorífico es tener que pasear y vigilar esos edificios de noche, porque ahí sí que tiene una sensación de que le están persiguiendo, porque además es una zona que está rodeada de animales, está totalmente alejado de la ciudad, y eso yo creo que es un poquito lo que más miedo puede llegar a dar. Sensación de soledad, en realidad yo creo que efectivamente es más sugestivo que real. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Doctores como Michael Persinger, de la Universidad Norteamericana de Canadá, experimentaban también con las sugestiones, con la estimulación del cerebro mediante sugestiones de todo tipo, eléctricas, por ejemplo, y llegaron a la conclusión de que se podía generar esa sensación del viaje astral o incluso de la aparición. Hubo un proyecto llamado Proyecto Mongoose, en el que en el año 82 se intentó recrear la aparición de una figura con tintes religiosos, por ejemplo en Cuba, creyendo que eso iba a influir en las personas. Efectivamente, los fenómenos que creemos que son sobrenaturales generan una serie de síntomas muy interesantes. ¿Cuándo acaba la ficción y empieza la rotunda realidad? Vamos a seguir durante toda una hora con testimonios que han llegado hasta el 7640 palabra milenio. Os invitamos a que sigáis haciéndolo, porque vamos a sacar varias conclusiones interesantes en todo tipo de lugares, todo tipo de oficios y muchas veces exactamente los mismos fenómenos. Vamos a intentar saber si hay una explicación para todo esto. Seguimos ahora. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. En los más antiguos tratados y libros que abordaban el asunto que hoy nos ocupa, siempre se hacía una diferenciación, cuando menos interesante de repasar. Todos los especialistas, todos los expertos, si es que puede haber expertos en este campo, diferenciaban entre dos tipos de visiones. Eso, por supuesto, al margen de que estemos hablando de alucinaciones, visiones, ensoñaciones, espejismos. Si nos metemos ya en el campo de lo supuestamente paranormal, los sabios, sobre todo en el siglo XIX, hacían una clasificación entre espectros y fantasmas. El espectro podría ser una aparición fugaz, relativa siempre a una persona recientemente fallecida, incluso a un vivo. Espectros de los vivos era una cosa que atormentaba, por ejemplo, en la antigua Germania. Hay toda una serie de ritos, leyendas que han quedado. El ver tu propio doble. Hay testimonios angustiosos. El ver tu propio doble, como una imagen que eres tú mismo en un espejo inexistente, actuando. Creo que era Dolpenpanger, un nombre de ese tipo. El espectro surge, puede dar un mensaje, tiene una señal, y el ejemplo clásico, que estoy seguro que ya estamos recibiendo decenas de mensajes de ese tipo, es el de la persona querida que fallece, y que a las pocas horas, todavía en un entorno que está caliente, surge a los pies de nuestra propia cama, o le vemos en un pasillo y queremos ver la cara de ese abuelo, de esa abuela, de esa madre, de ese padre, de ese hermano, como en una especie de despedida. En muchos de estos casos, siempre según lo que dicen algunos libros, y lo que dicen también muchos testimonios, que querámoslo o no se parecen como gotas de agua, hay como un mensaje. Se han dado casos de estas visiones para alertar de algo,
Un caso muy famoso, nos lo contaba Jesús Callejo hace unas semanas, era el supuesto espectro de Dante, el gran escritor, que cuentan que se apareció su hijo para decir la ubicación concreta de unas últimas fracciones de la Divina Comedia. Los fantasmas serían otra cosa que, por ciertos componentes, por lo menos al que esto os está contando ahora, le impresionan bastante más. El fantasma, nos contaba Carmen la semana pasada, del griego fantasma, siempre estaba ligado a un lugar o a una muerte trágica. La conexión eterna entre hecho luctuoso, por ejemplo, crimen impune, o en las antiguas culturas, etruscas, griegas, minoicas, egipcias sobre todo, el ser joven, el hombre en plenitud o mujer en plenitud que ve su vida desgarrada por un accidente, por una venganza, por un crimen. La teoría es que hay una sustancia, un ánima, algo que queda ahí entre dos mundos y que muchas veces acude sin saber cómo al lugar que frecuentaba. En algunas tumbas egipcias, si nos fijamos casi mirando con lupa, veremos al extraño pájaro con cara humana. El Ba, que siempre revoloteaba según las tradiciones y al que le dejaban muchas veces ofrendas para que precisamente nunca dejara los sepulcros. El extraño pájaro con cara humana, que en el fondo era esa alma inconclusa del fallecido, sintiéndose todavía ligado al terreno. Es la misma historia de los típicos fantasmas, ligados a casas, a lugares, a tesoros, a crímenes, a esqueletos. Hoy, pese a quien pese, la gente sigue viendo estas cosas. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. 2:12. Quiero que escuchéis a Magnolia desde Córdoba, porque ella sufre otro fenómeno característico previo a lo que podría ser una de estas visiones. Os va a sonar a muchos. Por supuesto, puertas que se abren y se cierran, pestillos que se descerrajan e incluso personas que son empujadas. Así, de esa manera. Magnolia nos escribía su SMS el 7640 desde Córdoba, pero ella le ocurrió en Granada, en una vivienda muy cerca, pegada prácticamente a la Diputación, a uno de los edificios emblemáticos del misterio, a uno de esos casos imborrables. Escuchamos su testimonio. Te puedo contar, por ejemplo, que mi hermana estaba estudiando, entonces tenían una ventana delante de la mesa, de esa antigua que tiene un pestillo que hay que empujar para arriba y otro para abajo para abrir o cerrar, ¿no? Entonces, pues, podría ser normal que el de abajo se cayera, pero no era normal que el de abajo se subiera arriba, ¿no? Y entonces ella estaba estudiando y más de una vez le pasó que estudiando se subía el pestillo solo para arriba. Bueno, lo peor fue una vez que estaba yo allí, había encontrado un trabajo y me fui un tiempo con ella, y entonces yo iba a trabajar, salí por la mañana, cerré la puerta y empecé a bajar la escalera, escuché unos pasos detrás mía y pensando que era mi hermana porque yo hubiera olvidado algo o lo que sea, pues no vi nada y de pronto noté como si alguien me empujara, ¿no? De hecho estuve a punto de caer, estuve rápida y me cogí a la baranda y no caí, pero me volví histérica a la casa muerta de miedo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Un hecho que puede ser motivo de muchas discusiones y polémicas, por supuesto, pero que hemos recogido por el lugar exacto donde ocurría, muy cerquita, a unos metros de la Diputación de la calle Mesones. Allí ocurrieron muchas cosas, Carmen. Desde el año 1986, en el que surge la noticia, se asegura que en el edificio donde se encuentra ubicada la Diputación Provincial de Granada, en la calle Mesones, ocurren sucesos extraños. Son muchas las personas, desde limpiadoras, guardas de seguridad, hasta personal administrativo, que durante estos años han afirmado haber vivido momentos de gran angustia y terror en este edificio. Muchas de estas personas no sabían que en la antigüedad, en el mismo sitio, había un palacete árabe y posteriormente la iglesia de la Magdalena con su correspondiente cementerio.
Ya en el siglo XX el edificio religioso fue sustituido por unos almacenes de ropa y utensilios, donde varios trabajadores, tras vivir extrañas experiencias, decidieron acabar con su vida. En los años 60 fue demolido y se volvió a construir otro emplazamiento de tiendas. Justamente cuando se estaban construyendo, los trabajadores ya comenzaron a hablar de nuevo de hechos insólitos, y el descubrimiento de varios esqueletos de niños recién nacidos y el de un adulto hizo que cundiera el pánico. Por fin, en 1985, se ubica allí la sede de la Diputación de Granada, y varios trabajadores como Concepción Castilla o José Luis Medina aseguran haber sido testigos de extrañas apariciones. Enterados de estos hechos, Juan Burgos, entonces director de la Asociación Parapsicológica Omega, logra un permiso oficial para permanecer 3 noches consecutivas en el inmueble. Era la primera vez, permíteme el apunte, Carmen, que una asociación parapsicológica investigaba de modo oficial en España, en un edificio con conexiones políticas y de la administración. Los días 21, 22 y 23 de diciembre de 1986, el grupo de investigación observó luces que no sabían de dónde provenían. Fueron testigos de cómo una pitillera salía despedida e impactaba en el rostro de uno de ellos, y Mariano Carmona obtuvo una psicofonía estremecedora. También dijo haber sentido como que algo le mordía, y en su piel quedó marcada una pequeña mandíbula, como si se tratara de la de un niño. El último día que permanecieron en el lugar se vivieron los fenómenos más impactantes. Juan Burgos observó cómo una figura fantasmal surgía de la pared, justo tras la cual se habían hallado los esqueletos. Se trataba de un ser con aspecto de hombre, de unos 45 años, con pelo canoso, ojos pequeños y hundidos, nariz recta y labios finos. Su rostro mostraba tristeza. Lo más curioso de este fenómeno, y nuestro 6º programa lo dedicamos a este asunto, con los periodistas, con los testigos, con los miembros del equipo de investigación, es que el periódico Ideal y todos los medios de Granada se volcaron en saber quién era esa figura. Cuentan los funcionarios de esa Secretaría de la Administración de la Diputación de Granada que muchas veces, en plena noche, las limpiadoras también escuchaban las máquinas de escribir. Entonces eran máquinas de escribir, no ordenadores, tecleando solas, como muchos de los archivadores pesados y grandes se abrían, hasta que de repente fue constante la presencia de una figura delgada, alta, y que pasaba tras el umbral de algunas puertas. La gente lo llegó a ver tantas veces que hicieron un retrato robot que se difundió en las páginas de los periódicos locales. Lo más asombroso es que, y así nos lo contaban los protagonistas, todo el mundo recordó a un hombre que pasó muchos años allí, un fraile, el padre Benito. Seguramente si hubiera habido grabadoras, cámaras, hubieran captado a esa figura. Ha ocurrido otras ocasiones. En la administración también oficial de Hacienda de Vitoria ocurrió lo mismo, un lugar lleno de misterios, lleno de testimonios, y que, llegó a reflejarse en el dispositivo grabador. Muchos testimonios de este tipo. Escuchamos ahora uno de los vigilantes de, sin duda, el edificio que más ha hecho correr ríos de tinta en Vitoria. Se hablaba del espectro de un niño. Incluso hay recortes de periódicos donde le llamaban Andresito a ese niño, porque la gente relacionaba con una antigua y triste historia. Claro, ahora se habla muy amablemente, pero imagínate una persona, un funcionario, alguien que va a los archivos, en las plantas altas de ese edificio de pasillos larguísimos, y la imagen de un niño con los brazos abiertos yendo hacia ti, que de repente desaparece. Lo consiguió Enrique Chazarra, nuestro compañero y corresponsal en toda la zona de Álava y País Vasco, una grabación con los que grabaron y tuvieron acceso a esas cintas. En plena noche, madrugada, sin nadie dentro del edificio, dentro de esos pasillos, por 2 ocasiones se tuvo constancia de fenómenos realmente insólitos y quizá de los más claros habidos en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, pues hay 2 cintas que fueron las que más me sorprendieron. En la primera no puedo saber exactamente de qué fecha son, pero bueno, ya desde luego es de hace tiempo. Se ve, la cámara es una cámara fija de la entrada a este centro,
y de repente surgen unas 15-20 bolas de un tamaño algo mayor que una pelota de tenis, que empiezan a girar, a circular por la sala. Van esquivando los muebles, pasan por debajo de las puertas, por debajo del arco de seguridad, y al cabo de unos 8, 9, 10 minutos desaparecen completamente. Surgen de repente y desaparecen de repente. Muchos mensajes, muchos testimonios que a mí personalmente me están dejando helada. En ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio. Soy enfermera en Ponferrada. Hace unos años trabajé en un hospital y por las noches pasaban cosas raras. No nos separábamos del miedo. Hola Iker, yo estuve en el hospital de la Cruz Roja en Cartagena y te puedo asegurar que allí ocurre algo. Y yo lo viví en mis propias carnes. Estaba de guardia en Los Rodeos, Tenerife. Una niña se me acercó y me preguntó por su madre. Ella estaba totalmente quemada. Fue espantoso. Un frío me recorrió el cuerpo. El verano pasado iba al pub de mi amiga a limpiar por las noches y una vez barriendo alguien me llamó. Al mirar vi a un viejo vestido de azul oscuro. Mi amiga también lo vio, nos dice Diego. Tengo un amigo que estando de guardia en el cuartel de Lorca habló a un señor que después se enteró que se suicidó años atrás, nos dice Pedro de Almendricos. Pepe de Huelva, que dice que se tuvieron que ir de casa por diablillos burlones. Mi novia en el pueblo, mis padres en el apartamento, yo solo, y después de ver un DVD de terror no se me ocurre otra cosa que milenio, nos dice Alberto desde Valencia. Sí hay gente influenciable, pero tantas y con trabajos que los han acostumbrado a ver, oír con buen juicio, no pueden estar equivocados ni inventar estas cosas. ¿Qué ganan? Nos dice Mano desde Alicante. Interesante, es que contar. Yo creo que en Milenio lo que hemos conseguido en todo este tiempo, igual puede sonar un poco pretencioso, es que sí hay un tratamiento como de que somos una gran familia y queremos aprender, que no tenemos ninguna verdad, que no somos los sabios ni ningún tipo de Sanedrín que lo sabe todo, sino que investigamos con vosotros y para vosotros. Entonces la gente, yo creo, encuentra un clima en el que puede hablar. Pero si hacemos una estadística, ¿cuánta gente ha sufrido este tipo de historias? ¿Cuánta gente absolutamente normal? Estáis escuchando sus voces, son personas como cualquiera de nosotros, de cualquier oficio, cualquier edad. ¿Qué ganan? Es que yo creo que hay una confusión, claro, viendo cómo están los medios de comunicación, cómo la gente vende su vida con tonterías, de que alguien puede ganar algo con esto. Y es al revés. Una persona que dice que ha sufrido la terrible experiencia en su lugar de trabajo cuenta esto, pues lo más normal es que le echen. Puede pasar también, y ha pasado muchas veces. Es decir, lo primero, y nos lo vais a permitir, un fuerte abrazo y nuestro respeto máximo por la gente que tiene la valentía de contarnos su testimonio para que todos lo conozcamos. Si algo podemos ofrecer es eso, respeto, nada más. Pero yo estoy seguro que nadie gana nada con estos testimonios. Raquel desde Granada, que es una compañera de Las Ondas, nos dice que trabaja en la radio de Albolote y que tienen una niña fantasma que juega con una pelota y a un viejo vestido de negro. Me vas a permitir que de radio os cuente un par de historias que son increíbles, que tienen que ver con esta cadena y que no voy a decir el lugar exacto, aunque a mí me lo dijo pues alguien muy importante de esta cadena, y que realmente yo creo que es asombroso. Hablamos con ellos incluso en una zona del sur, en una emisora de la cadena SER. Ya a los técnicos les costaba quedarse de noche, Antonio, le costaba a los técnicos quedarse de noche, y nos lo contaban impactadísimos. Resulta que en alguna ocasión, quedándose el técnico, observa cómo, pues en lo que es la redacción, los pasillos, cuando los técnicos van de un lado a otro, van a borrar, antiguamente borraban las cintas, van a coger los minidiscs, los micrófonos, las cosas, y entonces se encuentra quieta, entrando nadie sabe cómo ni por qué, a una señora anciana enlutada, como una imagen del siglo XIX. No fue el único. Y lo espantoso, uno de ellos pensó que claro, que alguien que había entrado y que de repente había huido, se había equivocado de piso, en una zona antigua de la ciudad. Imaginaos el susto cuando una noche vuelve a hacer su ronda, una emisora pequeñita, relativamente pequeña, él está solo, está haciendo que toda la programación de la SER, como tantos y tantos amigos en todas las pequeñas emisoras, pues fluye correctamente, y ya sale al pasillo y ve a la anciana.
No se le puede ver la cara porque está el pañuelo casi la encapucha. Imaginaos el impacto, porque es que la puerta estaba cerrada con llave. Había tomado esa comprobación. Ese caso lo investigaremos. O el de una emisora, que incluso dramatizamos la historia, una entrañable emisora madrileña a la antigua usanza, que tiene un teatro en mitad y que ahora, por ejemplo, no nos podéis ver, pero está Antonio en su pecera, en la nave del misterio, en el inmenso cristal, los ordenadores, y nosotros estamos aquí en una mesa. Estamos a muy poca distancia, hay pantallas de televisión, muchas pantallas de ordenador, pero en esa emisora, entre lo que es nosotros y el lugar del técnico, había un inmenso espacio con butacas incluso, donde se representaban teatros y demás. Muchos técnicos y muchos periodistas sufrieron de verdad pánico, y tú lo sabes bien, Carmen, porque muchas veces ocurría de las dos maneras, pero lo habitual es que el técnico le dijese al conductor del programa: oye, ¿y ese señor va a hablar? ¿Ese invitado va a hablar? ¿Ese anciano que está sentado en el sofá del fondo va a hablar? Sé que lo lamentas, Antonio, pero te aseguro que es verdad. Nosotros trabajamos en esa radio. Sí, además y había una sensación de... Desde la redacción hasta lo que era el estudio había que recorrer un largo pasillo que siempre estaba apagado, y había unas cortinas donde siempre pensábamos que por allí nos iba a salir el fantasma de esa radio. Así que la radio, como lugar mágico, tampoco se libra de ese tipo de acontecimientos, sobre todo en determinados lugares. Hablábamos, y Enrique Chazarra nos proponía esta interesante entrevista con uno de los vigilantes de un edificio del que siempre se hablaba en Vitoria, pero nunca había pruebas. Aquí están. Ya no solo bolas de luz, que pueden ser eso, otro tipo de fenómeno. Ya no solo eso. Escuchad. Y luego hay otra cinta, quizás la más impresionante, en la que de repente, pues aparte de surgir también de vez en cuando alguna bola, no en la cantidad anterior, sino pues una, dos cada vez, pero de repente empieza a girar la puerta de entrada. Es una puerta giratoria de madera bastante vieja, y empieza a girar a una velocidad tremenda, muy muy rápida, y surge la sombra de una persona muy definida, su cabeza, sus brazos, sus piernas, su tronco, que se le ve paseando por esta sala hasta desaparecer por una de las puertas, pero únicamente la sombra. Evidentemente no había una persona que fuese la que lo provocase, ni una fuente de luz, digamos, que pudiese provocar esa sombra. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. 2:28, siempre en directo. Mañana, por cierto, de 9 a 11, escritores que se adelantaron al tiempo, y delante de todos ellos, por supuesto, valga la redundancia, Julio Verne. Celebramos su centenario, tantas obras, el centenario de su muerte, tantas obras inmortales, tantas historias que no se saben bien de Julio Verne, que mañana, de 9 a 11, vamos a recordar para todos vosotros. Está ardiendo el 7640 Palabra Milenio, está ardiendo hoy, nos lo suponíamos. Mucha gente de vacaciones, mucha gente en casas rurales, mucha gente en hoteles, mucha gente incluso en campings. Como un día vamos a hacer un programa, a ver si la gente se anima, recordando lo que hacíamos cuando éramos niños en las acampadas. Vamos a encender la hoguera virtual y vamos a convertir todo esto en un monte virtual y a contar historias que han ocurrido a muchos campistas, a muchos. Casos increíbles. Yo me estoy hablando de algún enochate terrorífico que marcó mi infancia. Habrá que avisar con tiempo. Bueno, estamos hablando de apariciones, y el vigilante que pudo grabar esa formación ya como una persona vagando por los pasillos de ese edificio emblemático de Vitoria, bueno, pues seguramente nunca había leído los sucesos de Katy King. Katy King, podríamos hablar de misterio y también, ¿por qué no?, de fraude, como muchas historias de este tipo. El fraude es una cosa que nunca se puede alejar del mundo del misterio, y menos de las casas encantadas y de las apariciones. Pero muchos amigos nos preguntan: Katy King, ¿qué significa? ¿Quién era? ¿Por qué es importante? A finales del siglo XIX surgieron una gran cantidad de médiums afiliados al movimiento espiritista, y así nacieron también las médiums de salón, que causaron un gran revuelo, ya que la gente aseguraba que les daba información de sus seres fallecidos. Muy pronto también la ciencia comenzó a interesarse por este fenómeno para tratar de averiguar qué había de cierto en todo ello.
Entre los hombres de ciencia que se interesaron por este tipo de casuística y dentro de ella por la materialización de espíritus de seres ya difuntos, estuvo el eminente químico inglés William Crookes, que durante 3 años, desde 1861 a 1874, estudió una curiosa materialización que decía llamarse Katy King y que surgía a instancias de una medium de 15 años llamada Florence Cook. Florence se presentó a William para pedirle que se ocupara de su caso. Las primeras sesiones se celebraron en casa del señor Luxmore. Un famoso químico pudo constatar desde un principio que, contrariamente a lo que se había insinuado, Florence Cook y Katy King eran personas completamente distintas. Mientras la aparición permanecía delante de él, oyó con toda claridad un sollozo de la medium sumida en trance dentro de un camarín donde se la mantenía. No conociendo la importancia de esta prueba, quiso que el fantasma apareciese en el mismo lugar en el que se encontraba la medium Cook. Esta estaba sumida en un trance profundo para así comprobar si eran o no 2 personas iguales y verificar o no la hipótesis del desdoblamiento, ya que el fantasma y su medium mostraban un increíble parecido. El investigador jornada a jornada iba escribiendo sus impresiones y anotó cosas como que nunca se apareció Katy con tal perfección. Por espacio de casi 2 horas se paseó por la habitación y departió con los allí presentes. Mientras paseaba me cogió varias veces por el brazo. La impresión que sentí fue tan fuerte que no pude resistir la tentación de repetir una reciente y curiosa experiencia. Hoy podríamos pensar que hábiles visionarias, estafadoras, habían burlado los, ingenuos a veces, sistemas de vigilancia de personas que, cuidado, ojo, es que entre ellos, como en este caso había un premio Nobel. Pero ser premio Nobel no significa que alguien sea infalible, ni mucho menos. Al parecer, con los argumentos en la mano, la posibilidad de que todo aquel tiempo romántico de apariciones espectrales, una gran parte de ellos fuera fraudulenta, tenemos que tenerla muy en cuenta. Hay fotografías que en su día fueron presentadas como evidencias de la vida más allá de la vida, ectoplasmas, la palabra ectoplasma, surgían una especie de sustancias casi gelatinosas, casi gomosas, de la boca, los ojos, las orejas de estos mediums, de estos videntes, y formaban esa masa animada, aparentemente formaba caras, rostros. Evidentemente creemos que todo eso se trata de un fraude muy bien preparado. Porque, como decimos, Carmen, el fraude también está ahí presente, siempre está a la sombra de este tipo de fenómenos y hay que andarse con pies de plomo, ayer y hoy. Escuchamos ahora a Manolo de Málaga. Manolo, como tantos amigos que nos escribían al 7640, sabéis que sorteamos el libro de Francisco Contreras, Casas Encantadas, pues estaba también de vigilante. Los vigilantes, evidentemente, no es porque sean unas personas especialmente sensitivas, sino porque habitualmente están en lugares donde no está nadie a esas horas, solos, grandes espacios, edificios donde quizá pasan cosas raras también por el día, pero no se notan, no se perciben, no es lo mismo. Pues Manolo nos habla con pelos y señales de otra visión, otra cámara y la grabación delante de él de ese fenómeno. Era servicio de una sola persona y estábamos al cargo de un mando que tenía 6 pantallas, 6 cámaras, con pantallas remotas y un sistema de alarma. Y algunas, no todas las noches, por supuesto, porque entonces no hubiera aguantado. Algunas noches, la primera vez lo achaqué a fallo de cámara o de alarma. Veía como una sombra por alguna de las cámaras, pasar una sombra por delante de las cámaras y saltaban inmediatamente lo que era la alarma de la cámara a la que pertenecía la sombra. La primera vez lo achaqué a un fallo del sistema de seguridad, en fin, lo típico. Subí hacia arriba, no vi nada, volví a rearmar todo el sistema y me volví abajo. Y eso se repitió durante al menos 5 o 6 veces mínimo, que yo recuerde. No era forma, era una forma muy etérea, era, ¿cómo te lo explicaría? Como una sombra que pasa delante de una lámpara, algo que pasa delante de una lámpara, pero como más sólido, en distintas zonas. Lo veía a lo mejor en una cámara que estaba en la 3ª planta, a la vez siguiente pues lo veía a lo mejor en la 1ª planta, otra vez era la 2ª, no, en la misma zona no era. Era en el mismo edificio, pero en la misma zona no. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido.
en la SER. En el año 1991, por ejemplo, en Madrid, en aquel entonces emisoras de barrio y emisoras de pueblo donde estábamos haciendo una serie de programas, supimos de una historia que también ocurre de alguna manera hoy mediante la tecnología. La coincidencia de que varias personas en un mismo entorno, en una misma ciudad, por ejemplo Madrid o Valladolid o Málaga, se encuentren con el mismo fenómeno y lo estén describiendo. En aquella ocasión era mucho más difícil. Ocurrió aquí, en la capital de España, año 91, recibimos entre 7 y 10 comunicaciones, en aquel entonces por llamada telefónica y por carta, que nos dejaron sumamente inquietos porque no había posibilidad de conexión, en una radio muy pequeñita, y se hablaba también en otros medios de ese tipo de apariciones. Empezaba a estar de moda un fenómeno del que nosotros hemos hablado y que venía de Estados Unidos y se llamaba visitantes de dormitorio. No sabemos si podía ser una derivación de esto, pero lo cierto y verdad es que en aquel inicio, mes de marzo del año 91, 7 o 10 testimonios, ahí tuvimos unos cuantos en los que no sabíamos cómo englobarlos, hablaban de una semana concreta, estar en la cama tranquilamente, personas de un amplio espectro social, no tenían ningún tipo de interés en lo extraño, y lo que nos describían era lo siguiente: uno está en la cama, tranquilamente, nota como un chillido, como algo que le despierta, puede que sea la última parte de un sueño, y entonces se incorpora bruscamente. Cuando nos incorporamos bruscamente en la cama, y esto lo saben muy bien los médicos, nos colocamos bastante cercanos al respaldo, buscando nuestra seguridad. Entonces, estos testigos, sea lo que fuere, veían la misma alucinación. Una figura, fijaos qué absurdo, por aquello de la repetición entre gente que no se conoce, una figura como con un traje talar, es decir, como con una sotana, corta, no muy alta, sin piernas, el manto cae, como si estuviera en pleno aire, encapuchado, y una cosa que nos extrañó mucho, con uno de los brazos extendido. Pues tuvimos esas comunicaciones y tuvimos esa casualidad que hoy, por ejemplo, podemos verla a través del 7640. Antes de eso, vamos a escuchar a Antonio de Valladolid, para que veáis que es uno tras otro. Podíamos poner 100 testimonios de vigilantes que han visto cosas. Antonio, en otra ciudad distinta, la misma historia, en Valladolid. Sencillamente fue que estaba trabajando yo con otro compañero por la noche. Entonces, a partir de las 2 de la mañana, más o menos, vimos como en la cámara, en el monitor, como una especie de sombra oscuro, me di cuenta yo que era oscuro, se metió en los aseos. Entonces, bueno, claro, enseguida llamo al compañero, le digo, vamos a acercarnos a los aseos a ver qué pasa. Y al acercarnos, fuimos con un perro, con el perro que teníamos, nos acercamos para allá y cuando justamente en la misma puerta, el perro empezó a tirar para atrás, que no quería entrar, que no quería y que ni entramos. O sea, yo dije, bueno, que habrá sido esto, oscuro. Nosotros ni entramos. Yo al ver que el animal tiraba para atrás dije, fuera, yo no entro porque no lo sé, no sé qué era. O sea, es una cosa muy rara. Una sombra así oscura, silueta humana o no sé, o sea, yo vi que por la cámara la teníamos enfocando ahí a la galería total, o sea, estaba enfocando a la galería en la puerta de los servicios y vimos que se metía la sombra para adentro, pero vamos, que no sé, o sea, yo no sé, ni llegué a entrar y durante los siguientes días que empecé a trabajar ahí, que seguí trabajando, vamos, no vi nada raro, ni nada extraño, ni nada. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Seguimos recibiendo mensajes en ese 7640, ya sabéis, palabra clave Milenio, y vamos a sortear esta noche, como he dicho antes, Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio, de Francisco Contreras. Hay muchos amigos que, dadas las vacaciones, se encuentran de acampada. Lo decíamos antes, por ejemplo, 14 personas que están en un camping en Castellón. Ya están pasando bastante miedo y encima quiere que le pongamos psicofonías para darles más miedo. También Pascual de Águilas, que dice que un amigo de acampada le daban golpes en la tienda de campaña y cuando salían no veían a nadie. Luego les dijeron que allí había enterrado un guardabosques. También en edificios de siglos pasados, como el de la Delegación de Gobierno de Menorca, nos escribe desde allí. Es un palacete del siglo XVIII y oigo ruidos desde una de las oficinas, pero no me atrevo a entrar, nos dice un amigo.
A mi novia hace 5 años, cuando limpiaba en un bar de copas en Alcalá de Henares, los objetos se les lanzaban y les aparecía un hombre con traje azul y barba también en el baño. Fíjate qué curioso. En un hospital de Burgos, en reforma y vacío, en la primera planta había una habitación en la que todas las noches se abrían solas las puertas y ventanas. Soy funcionaria en el inmueble. En mi lugar de trabajo se oyen fuertes golpes, objetos de peso son lanzados a distancia, se oyen pasos y carreras y se ven sombras. Antonio, luego dicen que surgen efectos, surgen cosas, y ahora me he asustado hasta yo, sinceramente. Hablamos de campings. Claro, una de las historias que hemos contado varias veces es la del camping de los Alfaques, que ya todos los compañeros conocen, que yo recogí a la noche del miedo. Sí. Es tremenda, esas visiones en un lugar dramático, en un lugar de drama, de unos niños quemados, ¿no? De unos niños, de unos adultos también, con las caras quemadas en mitad de la carretera de esa Nacional 340, y que son observadas por un amigo, Jaime Martín Moraleda de Zaragoza, un amigo, no lo conocemos, pero lo conocimos a través del programa, y que pasa por allí sin saber que ya había ocurrido esa terrible tragedia, y se encuentra con esa escena que nunca podrá olvidar. Y una de las más raras que nos han contado, y con el miedo que él nos la contaba, esa hilera de gente, unos mirando a un lado y otros al otro. Esos niños con el pelo aplastado, con una gorrita, con un gorro, con un rastrillo, en mitad de la noche, hacia las 2 de la madrugada, y cuando lo vio de cerca, también había pequeños chalecos, sandalias, eran personas como de otro tiempo, que estaban desubicadas. Cuando se acercó y ralentizó la marcha de su coche, se dio cuenta de eso, de que muchos eran una auténtica masa negra. Gracias a Milenio, o por desgracia se podría decir, conoció lo que allí ocurrió en 1978, la tragedia de la que dan fe más de 300 cruces, justo en el punto por donde él estaba pasando. Los campings siempre han sido lugares que, bueno, tampoco vamos a andar mucho en ello, pero yo uno de los primeros, no camping, sino gente de acampada, yo recuerdo uno de los primeros casos, pero uno de los primeros, ya era un niño, y empezábamos con un pequeño grupo de gente a sondear por mi ciudad natal, por Vitoria, algunos sucesos, y la primera vez que yo oí escuchar hablar del célebre pueblo de Ochate, con toda la polémica que pueda tener o no, porque mucha gente iba ahí a acampar. Unos en los años 70 eran anteriores a cualquier noticia sobre ese lugar y no conocían nada de la historia supuestamente maldita o misteriosa. Y fue la peor noche de sus vidas, Carmen. En el País Vasco el alpinismo y el montañismo es, bueno, una religión casi. Ellos estaban, bueno, perfectamente avezados y estaban haciendo montañismo simplemente, sin escalar a ningún lugar, simplemente pasando un tiempo en naturaleza abierta. Estaban ya muy cansados, sufrieron una especie de sopor súbito ambos, se metieron dentro de la tienda de campaña y entonces los dos, es una cosa que nunca olvidaré, pero temblando, decían que habían soñado lo mismo, que algo les había despertado. Cuando ambos se cuentan lo que ha desvelado su sueño, es increíble, porque eran llantos de niños, muchos niños. Cuando se asustaron de verdad a oscuras dentro de la tienda de campaña, es porque ¿cómo vas a ver en un sueño lo mismo que tu compañero? Lo que veían era un túnel, Carmen, repleto de niños pequeños. La siguiente escena, a una hora como esta, más o menos, ocurre muy cerca del pueblo de Imiruri, y viendo la célebre torre de Ochate. Puede que fuera su gestión por la casualidad del azar de soñar lo mismo. Claro, soñar lo mismo que tu compañero el mismo día en una tienda de campaña de noche. Encienden el foco que lleva en la linterna y entonces en la lona naranja de la tienda de campaña, ¿sabes lo que se refleja? Un bebé, pero un bebé avanzando, de pie. Recuerdo que me dibujaron aquella figura, aquella sombra acercándose, y que ellos sufrieron auténtico pánico. Salieron como pudieron de esa tienda de campaña y lo pasaron realmente mal. Fuera no había absolutamente nadie. En Madrid ha habido casos de todo tipo. Las fotografías a veces dejaban constancia de eso. El Palacio de Linares, tantas historias, tantos casos. Pero vamos a irnos hasta un cuartel. Los cuarteles, sí, como suena, también han sido testigos de este tipo de fenómenos.
este testimonio nos ha puesto también la carne de gallina. Hoy parece esto la noche del miedo número 2, en el programa 302. Habíamos tenido, gracias a investigadores como Javier García Blanco y otros como Ángel Briongos, noticias de cuarteles, algunos cuarteles de montaña, en Jaca, en Cerler, donde habían pasado cosas. Aquí en Milenio, a través del 7640, habíamos recibido denuncias, testimonios de gente que le había pasado muy mal. ¿Recuerdas, Carmen? Taquillas que se abrían y se cerraban, visiones de un soldado, de una figura como de otro tiempo. Sí, como el mensaje que nos ha llegado antes en un cuartel, que veían a un señor que luego pues les informaron que se había suicidado. En este caso también pasó. Aquí, como siempre, pensábamos que había un gran componente también de leyenda urbana. Evidentemente surgen mitos modernos. Nos lo podría contar el doctor José Manuel Pedrosa, con el que tanto disfrutamos hablando de leyendas urbanas, de su trabajo, que volverá por aquí, por supuesto. Bueno, pero es que resulta que hemos encontrado los testigos y hemos encontrado a las personas que fueron testigos de ese suceso. Dani, que nos escribía desde Barcelona, no es un amigo de un amigo, es él, su sargento, sus compañeros. Cuartel de Jaca. Y se encontraron con el soldado. Nos lo cuentan. Un cambio de guardia rutinario. Eran las 4 de la noche que se hacía el cambio, se hacía cada 2 horas el cambio, en un cuartel de Jaca, en el cuartel antiguo. Y ya al acercarse a unos 200 metros, mi sargento con el soldado de guardia, al llegar a mí, aseguró que había visto pues a otro soldado hablando conmigo y preguntó si había algún guardia de la zona que se había saltado lo que era su garita para venir a hablar conmigo, y yo le aseguré que nada, yo no vi nada. O sea, yo estaba haciendo la guardia tan tranquilamente allí, era de noche, era invierno. El sargento que decía que sí, que había visto de lejos a otro soldado, y yo que no. Y lo que pasó, días después, preguntando qué pasó al compañero de la guardia, que vino a arreglarme, él también aseguró ver a alguien. Lo que pasa es que a mi compañero le extrañó porque el otro muchacho, o sea, el otro soldado no hablaba ni nada, y encima llevaba un traje de soldado que no era bimeta. Es lo que él llegó a ver. Bimeta se refiere al tipo, si no nos lo explicaba mal, que no lo hacía nuestro compañero Dani, un tipo de traje actual. Entonces él dice, el traje no era como bimeta, de camuflaje. Y el que ellos veían en ese soldado era distinto. Varios compañeros observan, creen que está hablando con él por la lejanía, porque le ven a él haciendo la guardia y detrás esa figura. Pero es que no era el único. En los últimos 20 años, otros muchos, incluso altos mandos, habían contado esa historia. No era una historia para asustar, es una historia con testigos. Le hemos pedido a Dani que intente hacernos el retrato robot de lo que tenía a su lado. La descripción. O sea, mi compañero también lo vio, el compañero de guardia que iba con esa gente a hacer el cambio también lo vio. O sea, él aseguró ver a otro soldado hablando conmigo, pero, o sea, muy fijo, hablando digamos, a mi derecha, mirándome a mí y yo mirando al frente. Era invierno, iba con gorra, íbamos se supone que iba con chaqueta y todo. Lo único que a mi compañero, lo que sí que se dio cuenta que no era el traje reglamentario de esta época, digamos, porque dice la mire en la 25 y llevaba como un traje antiguo, más de 20, 30 años para atrás, que era un traje todo de color verde. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Hoy no sabemos si pedir disculpas o no por los programas que hemos hecho, tanto antes... Me parece que sí, primera... porque tienes a la gente muerta de miedo. Por cierto, que lo decía antes, Ángel Briongos, Javier García Blanco, estupendos reportajes en Cerler, ese cuartel de montaña, que luego además había una conexión, ellos la descubrieron con una muerte tremenda, creo que eran 14, me puedo estar equivocando ahora mismo, 14 o 7, no lo recuerdo ahora mismo, muertos en una luz, ¿no? Chavales del ejército, y que a partir de ese momento, en la sala donde se dispusieron los cadáveres, pues ocurría esto. Hay muchos testimonios muy diversos. Uno de ellos es Diego Céano, responsable de un salón de actos en Málaga. Pero fíjate qué curioso, Carmen, es que ese salón de actos había sido, y esto siempre es, hablábamos antes de los fantasmas a nivel clásico, había sido el hospicio de los expósitos, de los niños que no quería nadie. Y lo curioso es que este encargado entra, no conoce nada de la historia, se encuentra con un fenómeno y enseguida el resto de guardas le va a poner
en antecedentes. A veces uno es el último en enterarse y enseguida los compañeros le cuentan que en ese lugar, bueno, pues pasa algo. Estaba al cargo del salón de actos de allí de cultura, ¿no? Subía con las luces apagadas por aquello de, porque claro, al encenderse encendía toda la galería y yo por ahorrar pues no encendía la luz, ¿no? Y como sabía dónde estaba iba casi a tientas, pero llegaba bien. Bueno, pues un día, nada más termina esto, pues la verdad es que me encuentro con que se cruza delante mía una luz y como un aire. Fue un flash, una luz, un flash a mí aquello me resultó como desagradable. De hecho te tengo que decir que yo no me tengo por cobarde, pero la verdad es que salí bastante rapidito de allí, ¿eh? Cuando salgo me encuentro a unos guardas jurados que se quedaron mirándome y me miraban y yo decía, bueno, pero ¿qué quieren ellos, no? Que dice, y de pronto dice uno, él también lo ha visto. Y yo digo, bueno, ¿pero qué he visto? Y fue en ese momento en el que ellos se destaparon y me contaron pues toda la historia, ¿no? Parece ser que desde al principio, en aquella casa de expósito donde estaban los despachos, pasaban cosas raras. Que ellos, y eran guardas jurados, pues eran recelosos de subir a la segunda planta a partir de 1 hora. No les gustaba, vamos, que les sentían algo de miedo. 2:52, vamos a terminar porque hay tal cantidad de testimonios que me gustaría que muchos, bueno, siempre es imposible, tenemos cientos y cientos de testimonios, pero muchos de los casos no tienen por qué quedarse fuera. Acabamos este recorrido, gracias a vosotros, a vuestras palabras, y repito, dándoos un abrazo a todos por esa valentía que demostráis. Simplemente, además, fíjate, siempre se repiten, gente que no cree ni deja de creer, simplemente lo vio y no sabe lo que es. Pues muy del estilo de este programa, que simplemente queremos tener la información. Uno de los casos más raros que hemos escuchado es el de Miki, de Barcelona, en un cine. Los cines, hay muchos con leyenda también. Un cine antiguo, un cine donde pasan películas antiguas, a nivel de filmoteca casi, en Barcelona, en la ciudad condal. Escuchad porque no tiene desperdicio. Esto era hace 2 años y estábamos en un cine. Es como una especie de cine club donde ponen películas antiguas. Serían las 11, 11:30, no me acuerdo muy bien. Entonces estamos esperando un grupo de amigos, yo iba con tres amigos más, 3 amigos de la facultad, y estamos esperando que comenzase la película, y entonces habían 3 chicas en la misma sala en las filas de delante. Y el caso es que nosotros estamos esperando la película y había una luz tenue en la sala, esta típica luz antes de que empezasen las películas, y vimos como una especie de humo negro en forma parecida a una persona que salía como atravesando una pared y cruzaba hasta el otro lado del pasillo. Los otros 2 amigos también lo vieron. Pero yo al final de la película me acerqué a una de ellas porque le pregunté y me dijo que no había visto nada. Pero lo que me hizo gracia hasta de tiempo es que me dijeron que antes de la película que notaron como una sensación de escalofrío, bueno, como si bajase la temperatura de la sala bastante tiempo que le hizo ponerse la chaqueta a la chica. La cosa duraría como 5 segundos, 6 segundos, poco más. Ya viene aquí Katia Rocha, uno de los programas. Estos no le gustan mucho a Katia. No, estos no me gustan nada, ya lo sabes. Pero bueno, los 3 ganadores del libro Casas Encantadas, editado por EDAF y que ha escrito Francisco Contreras. Ana Derrota dice que cada noche de su cumpleaños alguien se sienta en su cama y le atusa el pelo. Dice que sabe que es su madre. Nerea de San Sebastián dice que cuando acampan cerca del monte Urgul han visto un ermitaño, todos los amigos lo han visto, y que afirman que un ermitaño murió hace allí más de un siglo porque nunca les responde. Y por último, Tamara de Las Palmas dice que en el puerto deportivo hay gente que afirma haber visto hasta barcos fantasmas. Los ganadores, y ahora me gustaría, Carmen, que fuéramos escuchando un montón también de testimonios que han ido llegando. Vais dándonos unos testimonios porque es increíble hoy la cantidad de fenómenos muy parecidos que ha vivido gente de lo más normal. Tengo un amigo que estando en el cuartel del Goloso se presentaba un hombre con chubasquero. Al darle el alto no contestaba y desaparecía. Es pura verdad. En mi casa murió mi abuela, 2 amigas sin vínculo alguno. Por separado vieron una figura de una mujer mayor. Su descripción coincide con la de mi abuela. Nos lo escribe Mari de Mérida. También ocurren fenómenos en estaciones de ferrocarril, en concreto en la línea Madrid-Aranda de Burgos. Aranda de Duero.
Y cuidado con la ropa que guardamos. Dice, al morir mi abuelo, mi madre guardó su ropa en una caja. Esa noche la puerta de su dormitorio se movió y toda la noche, y al día siguiente la ropa estaba colocada. Yo fui vigilante de un importante hotel de Zaragoza y en una ocasión oí gritos de pánico en la planta quinta, donde no había nadie, nos dice Alberto de Zaragoza. No sé si era el hotel que estoy imaginando, Sí, pero es un hotel, la planta quinta. Claro, no sé si es buena publicidad o mala para el hotel, pero es que sería increíble hacer un programa allí, porque hay una leyenda que le hemos contado aquí, de la planta quinta de una habitación del hotel, no voy a decir el nombre, pero que se incendió con varias decenas de muertos, además un hecho todavía no muy bien aclarado, y en una habitación mucha gente que ha pedido esa habitación sin saberlo se ha despertado. Estoy hablando ahora del fenómeno de Miguel Porcel en Gerona, de los tres viendo el mismo fenómeno. Bueno, pues algo parecido, gente que va a una habitación como si fuéramos un hotel importante, y lo que viene en la escena de que en la otra cama pequeña, anexa, alguien se levanta y se tiraba por la ventana. Desde Córdoba, Pablo nos dice que es guarda de la mezquita y que por las noches le hablan y le dan consejos buenos. Dice que ya no se asusta. Pues no está nada mal, es un buen aprendizaje. Yo soy militar y el año pasado estuve en Alucemas, en Marruecos, y ahí se escuchaban ruidos porque decían que debajo de la roca hay gente fusilada. Siempre esa conexión, lo repetimos una y otra vez, cuentan, bueno, no sé si voy a dar demasiada información, pero cuentan que hay un lugar en Madrid mágico, en la provincia de Madrid, donde los haya, en la que se hizo hasta un planisferio. Hubo un rey llamado Felipe II, muy conocedor de estos temas, un planisferio telúrico, donde los sabios trazaban lo que se supone que eran corrientes energéticas y donde se cruzaban, ahí había misterio. Bueno, pues desde la antigüedad se quería conocer esos sitios. Muchos lo relacionan con lugares de muerte y lugares luctuosos, no lo sabemos. Estoy solo escuchándonos en medio de una gran cama de matrimonio en un edificio viejo de Jaén y estoy pasando mucho miedo. Mi madre trabaja en una clínica. En una de las habitaciones, pacientes que han pasado por ella se han quejado de una presencia que sale del armario. A mi novia hace 5 años, cuando limpiaba en un bar de copas en Alcalá de Henares, se le lanzaban objetos y se le aparecía un hombre con traje azul y barba en el cuarto de baño. Eso lo hemos comentado, sí, el de Alcalá de Henares, terrorífico. El personal de ambulancias que nos está escuchando también de Las Palmas de Gran Canaria, que menudo tema hemos escogido para esta noche. Saludos al 112. En un hospital de Burgos, en Reforma y vacío, en la primera planta había una habitación en la que todas las noches se abrían solas las puertas y las ventanas. Bueno, pues yo creo que prácticamente lo dejamos ahí porque la ya hablábamos de camping, pero también hay guardas forestales del norte de León, que ven sombras en una casa abandonada. Destacar los hospitales como sitios claves. Sí, clave, ¿no? Lo siento porque quien nos está escuchando es de un hospital. No, pero es así, es normal. También si hay esas teorías, que no sabemos si son certeras o no, pero desde la antigüedad, de que los lugares donde ha habido ciertas muertes un poco desgraciadas, ¿no? Se ha quedado ahí algo... O sea, porque se están que lo más seguro es un cementerio. Exacto. Pues seguro, según los especialistas en todo esto, donde nunca pasa nada es un cementerio, pero me da ni que vamos a hacer un programa también. Seguro que allí para comprar un piso está barato. Bueno, yo sé algún cementerio donde sí pasa alguna cosa rara, ¿eh? Bueno, compañeros y compañeras y amigos y amigas, nos escuchamos ¿cuándo? El domingo. El domingo de 9 a 11 de la noche, especial Milenio 3. Un abrazo.